Contador público colegiado Urbano Díaz Pérez. El trabajo del contador es importante y tenemos que saber por qué existe la contabilidad. Hay varios conceptos y seguramente estos se han dado, se han debatido, se han tomado como ejemplos, pero la contabilidad es importante en la empresa. ¿Qué es tan importante en la empresa tener contabilidad? Primero, vamos a empezar definiendo la contabilidad. La contabilidad es una ciencia empírica social de naturaleza económica, ¿Ya? que tiene como objetivo, ¿no?, registrar e informar todas las operaciones económicas y financieras de una empresa. Estamos hablando de todo tipo de empresas, ¿no? Todas sea las individual, empresas. sea sociedad anónima, etc. Todas las empresas sin excepción. Sin excepción, ¿Ya? porque la contabilidad es una ciencia que abarca el estudio económico y financiero, y todas las empresas, amigo Juan, tienen dos estructuras, una estructura económica y una estructura financiera. ¿Qué viene a ser la estructura económica? Son todos aquellos bienes que contablemente ya le llamamos activos que posee una empresa. Y la estructura financiera son los pasivos, es decir, cómo yo busco los recursos para financiar mi empresa. Entonces, la contabilidad en una empresa básicamente tiene dos propósitos. Uno, registrar todas aquellas operaciones que realiza, como muy bien lo has dicho, todas las empresas, sin excepción. ¿En dónde lo registramos estas operaciones? Bien. En los libros contables, que pueden ser ahora, antes de manera manual, de manera mecánica y ahora de manera electrónica. Pero la función no queda ahí. La siguiente función es preparar información a través de los estados financieros. ¿Por qué llamamos estados financieros? Porque te cuantifica tus bienes económicos que tienes como empresa. Y a través de esa cuantificación que ya es expresado en términos monetarios, tú como dueño o propietario o como empresa puedes tomar decisiones. Eso es uno de los aspectos más importantes de la contabilidad. Entonces, siempre es importante saber cuál es el campo, ¿no?, de acción de la contabilidad. Hablamos de este campo económico, que son todos los bienes, y el campo financiero, que representa el recurso propiamente dinerario, vamos a llamarle, y de cómo nosotros financiamos nuestras empresas. Pero en todo caso podríamos decir que hay una necesidad, porque toda empresa funciona con contabilidad, Juan, ¿no? Si yo quiero tener un negocio ordenado, con un sistema de control, y que quiero garantizar el funcionamiento de mi empresa, tiene que tener contabilidad. La contabilidad... Porque no tendría rumbo en todo caso una empresa sin contabilidad. Efectivamente. La contabilidad es como el termómetro que te va midiendo el desempeño empresarial. Nosotros no somos como los economistas que estimamos, nosotros somos reales. Y decimos hoy día, por ejemplo, cuánto de ingresos tienes y cuánto de gastos. De dónde tienes los ingresos y en qué estás utilizando esos dineros. Entonces, de manera muy real, de manera, que les digo, objetiva, se brinda una información a fin de que el empresariado o el empresario pues tenga una información real y pueda tomar decisiones, ¿no? Esas decisiones están basadas siempre en números. Todo es en números, Claro. Efectivamente, se cuantifica, ¿no? A ver, nosotros, un ejemplo, en esta Navidad o en otras ocasiones, muchos empresarios invierten en sus mercaderías, En sus negocios. En su negocio. Ahí está, representado en bienes. Pero ¿qué hace el contador? El contador lo lleva a su lenguaje contable una vez que el empresario vaya haciendo sus operaciones. ¿Cuál es ese lenguaje contable que le estamos cuantificando? Y decir, oiga, tus mercaderías te cuestan tanto o ha tenido como ingreso tanto. Y ahí tú vas viendo ya si tienes o no tienes margen de utilidad. Entonces eso me permite tomar decisiones si es que la inversión que hemos hecho es correcta o no es correcta, es la adecuada o no es la adecuada, Juan, ¿no? Un profesional de la contabilidad entonces es un soldado de la empresa. Creo que es el término apropiado. Es un soldado que se encarga de cuidar
la parte económica y financiera de la empresa. ¿Qué cosa es lo más delicado? Como en todas partes, el dinero. El dinero es muy delicado en el negocio y si no lo administras, si no lo gestionas de manera correcta, pues es muy posible que esta empresa pueda quebrar o pueda quizás ir camino, ¿no?, a eso, a un cierre. Entonces el contador es la persona que te va indicando y orientando, oiga, invierte en esto, no hagas este negocio, o hay que invertir en esto, ¿no? O sea, te va dando las pautas de cómo manejar tu negocio, amigo Juan. Finalmente, la contabilidad también debe estar vinculada a los temas de impuestos, ¿no?, a todo lo que es entes de fiscalización. Otro aspecto tan importante y tan delicado, y yo quiero compartir esto. La contabilidad tiene dos aspectos muy importantes, un poco la parte epistemológica que le hemos descuidado los contadores y otra la parte normativa. La contabilidad efectivamente se ha convertido en una carrera más tubular, voy a llamarlo, porque siempre vemos la parte normativa. O sea, salen todas las normas sobre impuestos efectivamente y que tenemos que cumplirlos como empresa. Tengo que pagar mi IGB mensualmente, mi impuesto a la renta, y existen otros sistemas administrativos que tienes que cumplirlas como empresa, y el que te indica qué tienes que hacer es el control. Si no los cumples con estos pagos, lamentablemente estás sujeto a que te sancionen a través de una multa, y muchas veces estas multas hacen que quiebren las sanciones empresas. Administrativas porque se dan, claro, y económicas, y que afectan a la empresa definitivamente. Así es. ¿Qué mensaje importante podría dar el profesor Urbano, conocedor de todo lo que es el ámbito empresarial, la contabilidad, orientación al estudiante de nivel superior en este campo? ¿Cuál es el mensaje en todo caso para saber y entender que el contador juega un rol preponderante en la empresa? Juan, nosotros tenemos una función quizás operativa, pero que yo puedo sintetizar en algo. Somos el motor de una empresa. El contador tiene conocimientos en la parte financiera, conocimientos en la parte tributaria, conocimientos de lo que es costos para determinar si hay utilidad, conocimientos sobre aspectos laborales para ver las obligaciones laborales que tiene con respecto a sus trabajadores, y finalmente nosotros tenemos una visión global de cómo se debe manejar los negocios. Es más, aplicando las herramientas tecnológicas que el mundo hoy en día nos depara. Y gracias a la globalización, pues ya hablamos un lenguaje internacional a través de las normas internacionales. Entonces a los jóvenes estudiantes, pues lo único que nos queda es prepararnos y manejar todos estos conceptos contables. Vuelvo a reiterar que están vinculados a la parte financiera, a la parte económica, a la parte tributaria, incluso a la parte social. Entonces, eso es el campo de la contabilidad. Hablo de la parte social porque la contabilidad también se da en el sector público. Correcto, gracias al contador público colegiado Urbano Díaz Pérez por acompañarnos. Muchas gracias, Juan, un gusto compartir este diálogo. Ojalá que se repita para que la población tenga conocimiento sobre temas contables y tributarios. Muchas gracias.